Muy buenos días, familia. ¿Cómo están todos? La voz, como siempre, no me quiere salir. Después se acomoda en el camino. Dice que en el camino se enderezan las cargas. Es una bendición, es un honor, verdaderamente es un placer estar delante del pueblo de Dios para llevar un pequeño mensaje en continuación de lo que hemos estado estudiando en el último mes o mes y medio, ¿verdad? En este último mes hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, que la responsabilidad nuestra como iglesia es crecer. Estuvimos viendo esos estudios donde vemos que crecer y madurar es la responsabilidad. Además aprendimos que debemos producir fruto. ¿Recuerdan? ¿Quién dio ese estudio? ¿Ah? Ilmer, ¿verdad? Producir fruto. Y otro que estuvimos estudiando es que debemos añadir virtudes a nuestra fe. Y es maravilloso cuando vemos que cada uno de estos estudios nos va fortaleciendo y nos va preparando para cumplir con el propósito por el cual cada uno está aquí y por el cual cada uno forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hoy examinaremos otro punto muy importante en cuanto al crecimiento, mis amados, y es la manera en que debemos conducirnos en la iglesia. Dentro de estos cursos o estos estudios para nuestro crecimiento es cómo debemos conducirnos en el cuerpo de Dios, que es su iglesia y que Jesús es la cabeza. Para entender esto, amado, debemos comprender algo importante. Debemos saber quiénes somos en Cristo. Porque si no sabemos quiénes somos, no sabemos cómo nos vamos a comportar. ¿Cierto? Si tú no sabes tu identidad, tú no sabes ni siquiera de dónde vienes y a dónde vas. Y quiero mostrar algunos versículos que son bien interesantes. Yo voy a parafrasear cada uno de ellos para ganar un poco de tiempo, pero tienen que ver con nuestra identidad. En 2 Corintios 5:17, la palabra dice, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vemos aquí que pasado no tenemos, al menos pasado oscuro. Dice que nuestros pecados fueron borrados, dice que fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos justificados. Fuimos redimidos y reconciliados con Dios a través de ese nuevo nacimiento, a través de la sangre de Cristo. En 1 Corintios 3:16 dice la palabra, somos templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Esto pasó en el bautismo. Ahora Dios ya no está afuera, Dios está dentro. Dice que nos acompaña siempre. Cada uno de nosotros tiene la tercera persona de la deidad de Dios morando en ti, amado. En Efesios 2:10 dice la palabra, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo esto es importante que lo conozcamos porque para comportarnos como debe ser y como lo que Dios quiere que lo hagamos en su cuerpo, tenemos que conocer esto. Muchas personas a veces dicen, vamos a hacer obras porque quiero ser salvo. La palabra dice que somos salvos y por eso hacemos obras. No para ser salvos, somos salvos ya en el momento del bautismo. Y esa es la realidad que tenemos que empezar a entender. En 1 de Pedro 2:9 ya no nos pone como seres individuales. Aquí la palabra dice, vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice que somos linaje. ¿Sabe lo que significa linaje? Escogido, ¿verdad? Somos especiales para nuestro Dios. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está aquí en la tierra. ¿Cierto? Tan atentos. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Colosenses dice, busca las cosas de arriba, no las de la tierra, porque tu ciudadanía está en los cielos. Tenemos que saber que somos hijos de Dios y nuestra ciudadanía está en los cielos. De esa manera vamos a poder hacer grandes cosas dentro del reino y el cuerpo de Dios.
Y en 1 Corintios capítulo 12, 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y el tema de hoy tiene que ver con eso, cómo debemos funcionar como cuerpo. Mis amados, en estos versículos vemos que como hijos de Dios tenemos grandes privilegios, pero también hay grandes responsabilidades. Y esas son algunas de las que vamos a empezar a ver ahora. El título es ¿Cómo debemos funcionar como cuerpo de Cristo? Un llamado al volver al diseño de Dios para su iglesia. Dice 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Formamos parte del cuerpo. Yo quería hacerle una pregunta, amado, porque todo esto habla de unidad, ¿verdad? Aquí todos estamos reunidos, ¿cierto? ¿Eso indica que estamos unidos? No, ¿por qué? Porque si no todos estamos pensando igual, adorando igual, estamos todos unidos, pero no estamos unidos en mente, como dice Cristo, en un propósito. El propósito de estar unidos ahorita es para adorar a Dios igual todos los que estamos aquí. Estamos reunidos, pero no necesariamente estamos unidos, ¿verdad? Cuando un equipo de fútbol, ustedes lo ven, o de béisbol, ven que todos están vestidos igualitos, ¿verdad? ¿Habrá unidad en eso? Hay uniformidad, se parecen, pero no están unidos, porque cada uno tiene una función. Cuando ellos se unen todos como equipo, ¿verdad? Ahí es donde empieza a funcionar el equipo como tal. Nosotros tenemos que procurar la unidad. Y la unidad es hacer lo que Dios nos llamó a hacer en el cuerpo de Él para glorificar a Dios. ¿Cierto? Seguimos entonces hablando del tema de hoy, ¿verdad? Un segundito, que esto se me movió. Aquí vamos. Estamos funcionando como diseño, lo que Dios diseñó para su iglesia como cuerpo. Es una pregunta que le hago para que lo tengan en mente y así podamos poder ir avanzando en lo que queremos. Amado, introspectivamente la pregunta es, ¿está funcionando como Dios te diseñó para que funcionaras en el cuerpo, en su iglesia? Saben, amados, que vivimos en tiempos donde muchas personas asisten a una iglesia. Vemos megas iglesias con muchas personas, pero no necesariamente forman parte activa del cuerpo de Cristo. Algunos llegan a escuchar una prédica y regresan a su casa, pero Dios no nos llamó, amados, solamente a ocupar una silla. Él nos llamó a ser parte de algo más vivo, poderoso y sobrenatural, que es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una organización humana. ¿Por qué no es humana la iglesia? Es espiritual. ¿Quién compró la iglesia? ¿A través de qué? De su sangre. No es una organización humana, la iglesia nació en el corazón de Dios. Fue comprada con la sangre de Cristo y llena del poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes están seguros de eso? Amén. Me gusta cómo levantan la mano. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no estamos hablando de una teoría bíblica. Estamos hablando de una realidad espiritual. Somos un solo cuerpo. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Cuando uno llora, todo el cuerpo debe sentirlo. Cuando uno cae, el cuerpo debe levantarlo. Cuando uno crece, todo el cuerpo se fortalece. Yo decía, ¿cómo puedo hablar yo de esto con una vivencia cercana? Yo no la pedía tan rápido, pero Dios nos puso una vivencia este fin de semana horroroso. ¿Saben que a los sobrinos de Bere se lo llevó a ellos el viernes? Y vimos cómo los hermanos se activaron.
Uno hizo esto, el otro hizo aquello, el otro se movió para acá. Y dentro de la situación difícil se pudo ver una luz. Y eso es que todos estamos juntos para hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Él. Y ahí se manifiesta el amor y el poder de Dios. Mi hermanito por allá fue a buscar la camioneta. Yo tuve que moverme para conseguir los papeles porque no sabíamos nada de eso. Ahora ellos están detenidos en diferentes lugares, los separaron, la situación es difícil. Pido oración por ellos, amados. Porque una de las cosas que tiene que hacer el cuerpo de Cristo, unidos, es orar. Porque la oración, amado, tiene poder. Pero a veces, amados, de lo que hablamos, ¿verdad? Que todo el cuerpo debe sentir cuando alguien llora, cuando alguien está alegre debe alegrarse, cuando alguien cae debe levantarse. El problema es que muchas veces hemos olvidado esto. Hemos aprendido a vivir por nosotros mismos. Hemos aprendido a preocuparnos solamente por nuestras necesidades. Pero Dios nos está llamando nuevamente a entender que somos parte de un cuerpo, donde el que está al lado me duele, el que está detrás me duele. No hay miembros del cuerpo que son menores que otros, ni hay miembros que son superiores a otros. Dice que ante Dios todos somos iguales. Cuando usted va a levantar un peso de una caja, ¿verdad? Y no puede con la mano derecha, ¿qué hace? Utiliza las dos manos, ¿verdad? Ni siquiera le pidió permiso para mano izquierda, no puedo con esto, ayúdame. No, eso es automático. Si lo hace el cuerpo humano de esa manera, ¿cuánto más no lo hará el cuerpo de Cristo donde está dirigido por el Señor? ¿Verdad? Y Él es el que manda las instrucciones. Es el que dice cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos. Cuando no hacemos esa cosa de esa manera, estamos poniendo resistencia al cuerpo. El cuerpo está poniendo resistencia a las señales que vienen de la cabeza, que es Cristo. Ahí nos convertimos en personas transgresores. Ustedes se han puesto a pensar que ustedes el cerebro le mandan una instrucción al pie derecho, da un paso y el cuerpo lo dará, la pierna dará un paso hacia adelante, ¿o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Está unido completamente y no hace otra cosa que lo que el cuerpo diga. Cuando usted ve que una persona está haciendo cosas que no están dirigidas por el cerebro, ¿verdad? Es una persona que tiene una afección. Hay un cortocircuito entre la cabeza y el órgano que se va a mover. Y esas son enfermedades. Eso también pasa dentro del reino. A veces podemos tener enfermedades que no nos permiten estar conectados y unidos a lo que Dios quiere. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No hay otro por encima. No son mis emociones, no son mis pensamientos, no son mis deseos. Es Cristo el que manda la instrucción. Y eso lo vemos en nuestras Biblias. La palabra del Señor está ahí. Cuando la leemos y la metemos dentro de nosotros, vamos a entender y comprender esto. Esa es la primera verdad y es sencilla, pero es profunda a la vez. Cristo debe ser el centro de todo. ¿Quiénes tenemos a Cristo como el centro de todo en nuestras vidas? Como decía por ahí alguien, se estaba riendo mucho y era muy alegre y la persona llegó, a esa era como una tienda y la persona lo atendió riéndose todo el tiempo, pero este venía amargado y pagó a regañadientes. Después fue otra vez y vio a la persona igualito, sonriendo y lo atendía de la mejor manera. Luego se enteró de que la persona había tenido un problema. Pero él fue a la tienda y vio a la persona riéndose y alegre. Y le dice, ¿tú no estás pasando por esta situación? Le dice, sí. ¿Y por qué te ríes? Porque yo estoy contento, no por las adversidades, no por las cosas que me pasan. Estoy contento porque yo sé que Dios está conmigo. Estoy contento porque sé que Él va a estar. Hay promesas que Él me da de que nunca me va a abandonar. Las circunstancias no pueden hacer, amado, que usted deje de cumplir con las funciones que tiene como cuerpo. Esa unidad es la que nos va a hacer crecer. Porque
Porque a veces decimos, Cristo es nuestro Señor, pero nuestras decisiones muestran otra cosa. Queremos que Cristo nos bendiga, pero no siempre queremos obedecer. ¿No le ha pasado? Señor, quiero tus bendiciones. Cuando dice, haz esto, no, pero para allá no voy. Pero tienes que hacer esto, tampoco. Entonces, queremos bendiciones, pero no queremos las responsabilidades, obedecer. La cabeza de nuestro cuerpo dirige todo el cuerpo. La cabeza del cuerpo de la iglesia, que es Cristo, dirige y debe dirigir todo el cuerpo. Y cada uno de nosotros sujetos a la obediencia para hacer lo que Dios dice en su palabra. La cabeza da instrucciones. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces debemos aprender a escuchar su voz. Ustedes dirán, pero ¿cómo yo escucho la voz de Dios? ¿Ustedes han escuchado la voz de Dios alguna vez? No. Cuando usted lee la Biblia, ¿a quién escucha? Porque nosotros cuando leemos escuchamos. ¿Ustedes no se han puesto? ¿Se han dado cuenta? Que cuando usted lee, escucha. ¿O no? Yo para estar seguro de eso leo en voz alta. Y estoy seguro que voy a escuchar, porque no se me pase algo. Nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? A través de la palabra. Pero Dios se manifiesta de muchas formas. A veces tú tienes una necesidad y alguien se te acerca y te dice, oye, quería hablar contigo. Yo quiero ayudarte en esto y esto. Dice, bueno, pero si eso es lo que yo necesitaba. ¿Ese llegó por casualidad? ¿O llegó simplemente porque Dios lo trajo a ti? Podemos escuchar la voz de Dios y cuando escuchamos la voz de Dios podemos hacer esa pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Verdad? Cristo, ¿qué quieres de mí? Hoy existen iglesias llenas de actividades, programas, eventos, pero lo que verdaderamente necesita la iglesia es la presencia de Cristo gobernando todo. Yo siempre he dicho que las bendiciones de ser una iglesia pequeña, ¿verdad? A veces no las perdemos. Porque si Dios derrama bendiciones aquí, somos 50. Yo soy matemático, me gustan los números. Yo digo al menos si mandó 50 bendiciones, una para cada uno. ¿Verdad? Pero si somos 100 y mandó 50, ¿qué pasó? Entonces esas mega iglesias a mí no me llaman mucho la atención. Porque ahí se pierde la esencia de la unidad, del amor, de la integración como miembro. Las personas no se conocen, no se ven. Aquí ahorita estaba hablando con mi hermanita Maybelline sobre la lista y decíamos, oye, pero está con el nombre primero en lugar del apellido. Yo digo, eso tiene a lo mejor una razón de ser. Nos conocemos el nombre, pero ni siquiera sabemos el apellido de las personas. Tenemos que aprender a conocernos. Porque no es lo mismo que yo diga, ¿verdad? Mi hermanito González, a que diga Carlitos. ¿Y dónde vive él? Ah, mira, él vive en tal lugar. ¿Y qué hace? Ah, él trabaja de tal cosa. Lo conocemos. Hay integridad y me gusta mucho lo que está pasando y lo que pasó ayer, que es que los varones se están reuniendo. Las damas también se tienen que reunir. Y como iglesia tiene que haber también actividades donde estemos todos juntos para que propiciemos el amor, la unidad y podamos hacer el trabajo que Dios quiere y por el cual nos llamó. Dice aquí, existen iglesias llenas de actividades, programas, eventos, pero lo que verdaderamente necesita la iglesia es la presencia de Cristo y que Él lo gobierne todo. Porque sin Cristo podemos reunir personas, sin Cristo podemos tener religión, sin Cristo podemos tener tradición, pero solamente con Cristo, amado, tenemos vida y vida eterna. La iglesia nunca será más fuerte que su dependencia de Jesús. Por eso debemos examinarnos, amados, y hacernos unas preguntas. ¿Cristo sigue siendo el centro de mi vida? Hay que reflexionar sobre eso. ¿Sigue siendo Cristo el centro de mi vida? ¿Sigo buscando la presencia como lo hacía antes? La exhortación que le hacen a las iglesias en Apocalipsis. Te has olvidado de tu primer amor. Yo quiero y anhelo siempre tener la pasión que tuve en mis primeros 4 años cuando me convertí.
y no lo he podido lograr. Me gusta estudiar, me gusta compartir, me gusta hablar, pero aquello que viví en aquellos 4 o 5 años, más nunca lo he logrado así. Yo digo que mientras más pasa el tiempo me pongo más viejo y es más difícil. Pero ahí es donde uno tiene que llegar. Yo estaba dispuesto a todo. No había ningún momento que no estuviera disponible. Estudiaba hasta las 3, 4 de la mañana. Me paraba a la 1 a orar. Tuve encuentros maravillosos que a veces me asustaron. Pero eso pasa cuando estás conectado verdaderamente con Dios, su palabra. Y como cuerpo en la iglesia, es maravilloso también cuando no haces cosas visibles, porque Dios no valora, ¿verdad?, el trabajo tuyo por lo que tú muestras, sino aquel que está detrás de bastidores, aquel que está oculto, que trabaja, Dios lo ve y premia más eso, porque lo estás haciendo para honrar y glorificarlo a Él. Trabajar sin cesar. Era un causal de divorcio. Trabajábamos juntos los dos y no he podido lograr eso después. Pero Dios sé que nos va a ayudar para que sigamos trabajando en eso. Sigo buscando su presencia, amado, como lo hacías antes. Sigues obedeciendo su voz, porque un cuerpo que deja de seguir a la cabeza termina perdiendo el rumbo. Si no nos concentramos y escuchamos a Cristo, vamos a parecer que vamos por el camino correcto, pero estamos equivocados. La palabra dice que todo camino al hombre le parece bueno, pero su fin es perdición, porque nos limita a nuestra visibilidad, lo que vemos, y olvidamos lo importante, que es la conexión unos con otros, y ahí nos fortalecemos. Cada creyente tiene un propósito dentro del cuerpo. Dice 1 Corintios 12:18, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. No todos somos iguales. No todos tenemos la misma función, no todos tenemos el mismo propósito, pero todos tenemos el fin de este propósito, este llamado, y que estemos en la iglesia del Señor. Honrar y glorificar a Dios a través de la obediencia, a través del trabajo. Dios no trajo a nadie a la iglesia por accidente. A veces le preguntamos, ¿y cómo llegaste tú por aquí? ¿No le han hecho esa pregunta a la persona? ¿Qué te trajo? No, un amigo que por allá me dijo. Falso. Está aquí porque Dios lo trajo. Está aquí porque Dios lo llamó. Está aquí, amado, porque Dios quería colocarlo en su cuerpo. Porque Dios sabía que había un propósito que cada uno de nosotros y aquellas personas que llegan aquí lo deben hacer. Porque si no, estaría incompleto. Como aquel que le falta una mano, él perdió su nombre ya. Porque en lugar de llamarlo Pedro, le dicen el mocho Pedro. Dios quiere que seamos completos, amado. Y estás aquí porque Él te llamó, estás aquí porque Él te trajo y estamos aquí porque Él te agregó a su cuerpo. Pero sin embargo, hay personas que pueden estar aquí, porque el ser humano es así. Hay personas que piensan que no son importantes. Una de las cosas que yo hago cuando converso con mis hermanos, que es bastante lo que converso con ellos, y les digo cuán importantes somos cada uno para el Señor. ¿A cuánto les he dicho eso? Eres valioso para el Señor. Eres importante para el Señor. No decaigas. No importa lo que esté pasando. Dios está contigo. ¿Por qué? Porque Él te trajo y Él te va a mantener. Él no te va a dejar solo. Él te va a fortalecer. Las circunstancias no determinan mi comportamiento ni mi unidad dentro del reino, dentro del cuerpo. Las circunstancias externas no hacen eso. O al menos no deberíamos dejarnos guiar por eso. Y a veces el enemigo quiere poner eso dentro de nosotros. Que esas circunstancias externas nos alejen de la unidad y del compromiso verdadero que tenemos para cumplir el programa y el plan de Dios. Hay personas que piensan que no son importantes
Porque dice, yo no predico como esa persona. Yo no canto como esa persona. Yo no tengo un ministerio visible. Pero Dios nunca ha medido la importancia de una persona por lo visible. Hay personas que sostienen la iglesia desde la oración. Hay personas que fortalecen vidas con una palabra de ánimo. Hay personas que sirven en silencio mientras nadie la ve. Y delante de Dios eso tiene un valor inmenso. Hay una hermana, bueno, ya no está con nosotros, en Venezuela, que ella decía, yo no sé predicar. Yo no sé mucho de Biblia, pero yo sé hablar con las personas. Yo le digo, yo no conozco la Biblia, no conozco mucho, pero conozco un lugar donde tú vas a recibir algo maravilloso que va a cambiar tu vida. Ella decía, a mí no me pongan a hacer nada, pero ella hacía con excelencia el don que Dios le había dado y el puesto que tenía dentro de la iglesia. Ella lo hacía todos los domingos y cada vez que había una reunión, esa hermanita traía 1 o 2 personas. Y la iglesia se fue llenando de alguien que trabajaba tras bastidores, sin hacer mucho escándalo, pero llevaba siempre a una persona y nos las ponía en las manos a nosotros para que le pudiéramos guiar, enseñar, y se bautizaron muchas personas por ella, que hizo un trabajo de hormiguita. No era relevante, pero ella aceptó y trabajó con eficacia en lo poco que Dios le había dado. Y eso es lo que yo los exhorto, amados. Que trabajemos con ese don que Dios nos dio, lo hagamos con excelencia, pero no dejemos de buscar lo que nos dice el apóstol Pablo, procurar un don mejor. Si ya tengo uno, vamos a utilizarlo con excelencia y procurar también un don mejor. Porque no todos tienen la misma función, pero todos, amados, tenemos el mismo valor delante de nuestro Señor. Todo esta unidad del cuerpo y cómo nosotros podemos hacer nuestro trabajo dentro del cuerpo se basa en el amor. Dice, el amor todo lo soporta, el amor no hace nada indebido, el amor todo lo puede. El amor no busca lo suyo, el amor se entrega. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Hay un libro que yo estuve leyendo en una oportunidad que decía los 5 tanques del amor. Los 5 lenguajes del amor. ¿Alguien de aquí lo leyó? ¿Verdad? ¿Aprendiste? Se lo recomiendo. Es un libro excelente. Cada uno de nosotros tiene un tanque diferente. El hermanito Jenny se llena de una forma. Mi hermanita Diana se llena de otra. Por allá, el hermanito Bonnie. Cada uno nos llenamos de cosas diferentes. Y eso tenemos nosotros que identificarlo. Porque si yo estoy llenando con una información equivocada, el hermano no me va a hacer caso. Pero cuando yo, aprendiendo lo que dice ese libro y lo que dice la palabra, voy con lo que tú necesitas, mira, vas a ser una esponja. Vas a recibir mucha información. Vas a crecer y serás diferente. Y eso lo hace el amor. Pero que sea sin fingimiento, dice la palabra. El amor sin fingimiento. Dice entonces aquí, una de las evidencias más poderosas de la presencia de Dios en la iglesia es el amor. ¿Quién lee? ¿Me pueden leer 133, Salmo 133? Alguien que lo pueda leer. Me quedan poquitos minutos, no me queda el tiempo, pero quiero cerrar con ese. ¿Qué dice el Salmo 133? Dice, cuán bello, ¿verdad? Es habitar los hermanos juntos en armonía.
Y dice que ahí, cuando estamos juntos, Dios envía ese rocío. ¿Qué es un rocío? Es algo fresco, mucho sobre todo aquí sería maravilloso que el rocío llegara, ¿verdad? Esta semana que va a estar en 106. Dice que es algo fresco que te llega, ¿verdad? Eso pasa cuando estamos unidos. Llega algo fresco a nuestras vidas. Y dice que es como el óleo que va desde la cabeza, por la barba, hasta lo último. O sea que el óleo, el aceite, ¿para qué servía? Para ungir, ¿verdad? Para sanar. Dice que nos unge a todos como cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y termina diciendo, porque ahí envía Dios salvación y vida eterna. Qué bonito es cuando podemos hacer esto. Que alguien entre por esa puerta y diga, wow, esta iglesia se ve unida. Esta iglesia se ve maravillosa, se respira amor, se respira unidad, se respira paz. ¿No les gustaría que los que vengan aquí puedan tener esa expresión y se la lleven, pero que no se vayan porque se llevaron algo importante en sus mentes y en su corazón y el próximo domingo están aquí porque dice yo quiero formar parte de ese cuerpo? Y cada uno lo hizo porque cada uno de nosotros brillamos porque ahora somos luz y no somos tiniebla. Amados, tenemos que aprender a comportar, a convivir lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como cuerpo. Y dice que todos debemos aprender a estar juntos como cuerpo hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, según Efesios 4:13. Todos debemos seguir creciendo. Esto no se acaba, amado. Mientras usted esté en este plano terrenal, tiene que seguir creciendo. No es como uno dice que la gente crece hasta los 18, hasta los 20 y después se queda ahí. No. Espiritualmente usted crece constantemente, todos los días. No hay límite para el crecimiento porque dice que debemos llegar a la estatura de Cristo Jesús. El propósito final, amado, del cuerpo no es simplemente reunirse. El propósito es pertenecer cada día más a Cristo. Dios quiere transformarnos, nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestro carácter, nuestra vida entera. Y ese crecimiento ocurre cuando caminamos juntos. Hay momentos donde seremos fuertes, hay momentos donde necesitaremos que nos sostengan. Por eso Dios creó la iglesia, para que nadie tenga que pelear solo, para que nadie tenga que sufrir solo, para que nadie tenga que caminar solo. Somos un cuerpo y como tal tenemos que vivir de esa manera. Siempre que el cuerpo está unido espiritualmente, habrá más de Dios, habrá más comunión, habrá más oración, más santidad, más amor, más obediencia, más presencia de Dios. Quiero terminar, amado, con esta reflexión. El cuerpo de Cristo no necesita más personas sentadas, observando. Necesita creyentes rendidos a Cristo, creyentes que amen, que sirvan, creyentes que oren, que estén dispuestos a cargar la carga de otros, creyentes que entiendan que la iglesia es una familia espiritual. Es una familia, amado, el vínculo que nos une con cada uno de nosotros aquí es mayor al vínculo que te une con tu familia en la sangre. Yo se lo digo a mis hermanos. Con tu familia en la sangre te unen los genes, te une ese vínculo sanguíneo, pero eso se queda aquí en la tierra. La familia espiritual te une el Espíritu de Dios eterno en los cielos. Entonces, si es algo mayor mi familia aquí en la fe, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Verdad? Buscar más unidad, buscar más propósito. Porque cuando el cuerpo de Cristo funciona como Dios lo diseñó,
el mundo, amado, puede ver a Jesús aquí en su iglesia a través de cada uno de nosotros. Que cuando te consigan allá afuera, diga, esa persona es diferente. Cuando le hagamos la pregunta a nuestros amigos, esa persona es diferente. ¿Y qué hizo la diferencia? El amor que Cristo tuvo para contigo, que te buscó, te llamó, te eligió y te añadió a su cuerpo. Vamos a orar entonces, amado, para dar por concluido este estudio y darle gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias por llamarnos, Padre, a ser parte de tu cuerpo. Perdónanos por las veces que hemos vivido por nosotros mismos y no por tu propósito. Hoy rendidos nuevamente, Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti. Ayúdanos, Padre, a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, a vivir en unidad, a servir, Señor, con humildad y a crecer espiritualmente. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos transforme y que nuestra iglesia, Padre, refleje el amor y la gloria de Jesús. Y eso te lo pedimos, Padre, en su nombre. Amén.